estudiantes que no, digamos que tienen un encuentro laboral, que por alguna causa no pueden entrar en este encuentro, lo podrán hacer a través de la grabación que vamos a compartir. La vamos a compartir a través del grupo de WhatsApp y también a través de los foros de aprendizaje. Entonces, es importante, en primera instancia, establecer este encuentro, teniendo en cuenta que el nombre del curso, porque ya no hablamos de materia, en este caso anteriormente en la escuela tradicional se llamaba materia, hoy en día se llama curso, porque hay unos objetivos programáticos relacionados con este curso de generalidades. Les voy a rogar un favor a los estudiantes, como parte de la etiqueta, me silencian los micrófonos y solamente colocan los micrófonos. ¿Saben silenciar el micrófono? Si me silencian los micrófonos y solamente a quien yo como tutor en algún momento específico, podríamos decir de ese encuentro, le dé la oportunidad de participar, entonces levanta la manito y yo puede ahí sí. Profe, ¿no se escucha? Se quedó en silencio la grabación, profe. ¿Me confirman si están escuchando? Ahora sí, maestro. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a iniciar este proceso. En primera instancia, ustedes tienen una tarea 2, ¿no? Que se denomina Defino la naturaleza y los alcances de la psicología. Cuando hablamos de definir la naturaleza y los alcances de la psicología, estamos hablando de las llamadas generalidades de la psicología. Hablar una generalidad es hablar de dónde proviene, por ejemplo, la psicología. Cuando hablamos de cuál es la naturaleza de la psicología, estamos haciendo alusión al origen de la psicología. Cuando hablamos, por ejemplo, de los alcances de la psicología, es aquello que nos lleva la psicología a. Es decir, la psicología nos lleva no solamente a estudiar la cuestión disciplinar, que es lo disciplinar, hay una pregunta asociada en la tarea 2, ¿qué es lo disciplinar? ¿Qué es ciencia? Y qué es, sí, hay unos elementos vinculados con esa tarea que tienen que ver con la tutoría del día de hoy. Y los alcances es donde vamos a desempeñar nuestra labor como psicólogos. Bien. Empezamos. ¿Alcanzan a ver la diapositiva? Sí, señor. Bueno, Sí, señor, sí se ve. recuerdan que hay un texto, que el texto está relacionado con leer a Bustos. Bustos J. 2015. ¿Por qué la psicología? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La labor de hoy es como entender esas pequeñas generalidades de la psicología, de dónde viene la naturaleza, cuál es el origen de la psicología y a qué nos lleva la psicología. Aquí encontramos este texto de por qué la psicología. Tenemos 4 preguntas generadoras. Son preguntas que vamos a hacer, digamos, de presaberes. Son preguntas iniciales. Antes de leer un texto, vamos a hacer unas preguntas para ver cuál es el conocimiento previo que ustedes tienen sobre la temática. Primera pregunta. ¿Qué es la psicología? Comencemos con esa pregunta. Van a participar todos.
Quien quiera participar, levanta la mano. La pregunta es, ¿qué es la psicología? Por ahí vi la mano levantada de Lida, Rocío Estupiñán. También de Sandra. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, tutor. Soy Lida Estupiñán. Buenas tardes, Lida. Bueno, según lo que he podido leer y pues lo que me he instruido desde que comencé a estudiar, la psicología es como la rama que se encarga de estudiar todo con respecto a la actuación, a la acción, a la forma del ser humano, a la forma del ser humano específicamente con respecto al pensamiento, al actuar. Pues creo que es eso. Muy bien. Digamos que la psicología es una ciencia que se encarga de estudiar la forma del el pensamiento, el comportamiento, el actuar y todos aquellos aspectos relacionados con el ser humano. ¿Alguien más tiene otra concepción? Por ahí vi levantada la mano de Sandra. ¿Nos colabora, Sandra? Sandra, Buenas tardes. buenas tardes. Profe, pues según mi conocimiento, lo que es la psicología tal cual es la ciencia que estudia el comportamiento humano en todos sus aspectos de la vida cotidiana, ¿no? En lo laboral, en su vivir, en su casa, en su familia, en estudiar, en todos los aspectos es lo que estudia el comportamiento, de cómo actúa, cómo piensa y ya. Ok, Sandra. Entonces, la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento y la vida cotidiana. El actuar, cómo actuamos nosotros en la cotidianidad. Eso sería una idea de presaber que nos puede dar una idea de fuerza para comprender la psicología. ¿Alguien más nos quiere participar? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Habla con Giovanna Mariano. Bien, bueno, según lo que entiendo de la psicología y lo que he podido empaparme a medida que he entrado en este mundo, la psicología es una ciencia multidisciplinar y una profesión que permite encauzar los conocimientos generados a través de métodos científicos y también métodos de estudio social para comprender la mente, la conducta y el comportamiento humano en general, inclusive hasta de los animales, y para también aportarle estrategias que le permitan afrontar el curso de su vida. A ver, la psicología es una ciencia multidisciplinar. Y si para entender aquello de que es una ciencia, primero hay que, antes de entender qué es una disciplina, tendríamos que entender primero qué es una ciencia, para luego Bueno, dar una el... ciencia, es considerada una ciencia porque la psicología también utiliza los parámetros aceptados tradicionalmente por las ciencias naturales, las ciencias formales como la matemática, porque la psicología también utiliza estos métodos matemáticos, métodos de experimentación. Por eso es que se ha ganado el calificativo de ciencia. Ok, primera instancia, pues ahí tendríamos que definir primero qué es una ciencia, ¿sí? Y las ciencias, de acuerdo al texto de Amairos, nos dicen que se dividen en las ciencias formales, ciencias fácticas. Recuerdan, las ciencias formales son las ciencias objetivas, son las que tratan, digamos, de analizar los fenómenos de manera objetiva, al igual que también las ciencias fácticas. La psicología es una ciencia multidisciplinar y a su vez multiparadigmática, porque además de ser una ciencia fáctica, también
hace parte de las ciencias sociales, dependiendo de los diferentes enfoques que tiene la psicología. El primer enfoque que le dio fuerza a la psicología fue el llamado enfoque conductual, proveniente del paradigma positivista. Y era un enfoque que trataba de buscar, analizar los fenómenos desde la ciencia objetiva. Para ello, era común utilizar las matemáticas o concebir las cosas de manera objetiva. Tiene que ver con el positivismo. Más adelante, la psicología como ciencia fue evolucionando para también ser parte de las ciencias sociales. Si ustedes le pegan una lectura, comienzan a leer el texto de Amairos, van a darse en cuenta de, digamos, de los tipos de ciencia que hay. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más nos quiere colaborar? Profe, buenas tardes. No, pues en literal ya hablaron prácticamente en general a la ciencia, profe. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Es que Albaluz Cuellar, profe. Albaluz. Cuéntanos, Albaluz. Profe, pues según pues mis poco conocimiento, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales de los seres humanos, ¿no? Especialmente pues enfoca en comprender cómo las personas piensan, sienten y actúan y se relacionan con su entorno. Eso sería pues mi aporte, profe. Muchas gracias. Ok. Recuerden que yo les dije que primero la ciencia es una ciencia que parte de las ciencias formales y ciencias fácticas. El enfoque conductual, su objeto de estudio, se enfoca en estudiar el comportamiento humano, la manera como nos comportamos. Pero como la psicología también es multiparadigmática, también hace parte de las ciencias sociales, también estudia la manera como el individuo o el sujeto se relaciona con los otros. No tanto con el otro, sino con los otros, con la diversidad de seres humanos. Bien, ¿alguien más ya para terminar, para iniciar con terminar esta clase, estas preguntas acerca de qué es la psicología? ¿Alguien más nos quiere aportar? Yo, Jenny Jerez. Profe, A ver, ella te también, escuchamos. la psicología también es la encargada de manejar todo la parte del cerebro y también es la que ayuda a los seres humanos para poderlos orientar cuando están en situaciones que no encuentran el camino o qué hacer en su vida. Entonces, por medio de la psicología se les orienta, porque a ellos no se les ¿qué? Nosotros no somos consejeros, sino orientadores. Ok, muy bien. El psicólogo no aconseja. Ya como ustedes vayan a convertirse en psicólogos profesionales, en lugar de aconsejar, ustedes lo que van a hacer es orientar. Muy bien. Por un lado, la psicología tiene diversos enfoques. El primer enfoque está relacionado con la primera fuerza de la psicología, que es el conductismo. El objeto de estudio del conductismo, de esa primera psicología que fue basada en la ciencia fáctica, objetiva, fue el llamado conductismo. Como objeto de estudio es el comportamiento. Pero así como lo dijo la estudiante que acabó de participar, también estudia el cerebro, la manera como pensamos y procesamos la información. Este tipo de psicología está asociada con el enfoque cognitivo. Cognitivo viene de la palabra cognocer, que significa cómo conocemos el mundo exterior. La manera como conocemos nosotros, primero que todo, es a través de los sentidos. Y nuestros sentidos conocen de acuerdo a la manera como nosotros los usamos. Los sentidos, pues, viene a ser el tacto, la vista, la parte auditiva, pero también se dicen que existen 5 sentidos, pero también hay un sexto sentido, que es el sexto sentido, es el sentido propioceptivo. ¿Cuál es ese sentido? La manera como nosotros
cuando es, por ejemplo, un jugador de fútbol tira un pase, Tino Asprilla tira un pase hacia adelante, hay una unión entre la parte motora para saber que el jugador a través de los músculos lleva el pase al otro jugador. Es decir, hay un sexto sentido que se llama el propioceptivo. Es decir, la psicología es muy amplia. Además de estudiar el comportamiento, también estudia, como lo estudiaba el conductismo, a través de esa primera fuerza que es el positivismo. También existe un enfoque cognitivo que estudia la manera como conocemos las cosas, la manera como procesamos la información dentro del cerebro. Muy bien. Entonces ya vamos a pasar a esta otra parte. ¿Me permiten un segundo? ¿Saben qué estudian los psicólogos? ¿Saben qué hacen los psicólogos? ¿Saben qué habilidades tiene un psicólogo? Segunda pregunta. ¿Qué estudian los psicólogos y qué hacen los psicólogos? ¿Y qué habilidades son las que debe tener un psicólogo? Profe, Ok. ¿Saben qué estudian los psicólogos? ¿Quién quiere participar? Los procesos mentales. el comportamiento de los seres humanos. Ok. Como la psicología es multiparadigmática, vamos a ver los diferentes enfoques en el transcurso de este curso, los diferentes enfoques que tiene la psicología. Por ahí me dijeron, ¿qué estudian los psicólogos? De acuerdo al conductismo, el comportamiento. El enfoque conductual se dedica a las ciencias fácticas, al llamado positivismo. El cognitivo, allá como dijo el estudiante, la manera como procesamos la información y como pensamos que tiene que ver con el enfoque cognitivo. Existe otro enfoque que es el psicoanálisis. ¿Han oído hablar ustedes del psicoanálisis? Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor. A ver, Juan Carlos, ¿quién participó primero? ¿Juan Carlos o quién fue? Juan Carlos. Sí, señor. Ok. Hablábamos perdón, me perdí. Estaba a punto de contestarle, pero se me olvidó cuál fue la formulación de la pregunta. Habla acerca de, bueno, mi participación era hablar acerca de uno de los padres de la corriente, se me acaba de olvidar el hilo, es acerca de Freud, iba a hablar de Freud, pues que es el padre de la, lo leí, se me olvidó. Bueno, pues también para complementar un poco lo que hemos venido comentando, estábamos hablando de la psicología, pues primero hablábamos como esa ciencia, pero quisiera hablar también de lo que significa la etimología de la palabra psicología, que también tiene que ver con psico, la palabra psico, el prefijo psico, significa alma o actividad mental. Psicología, pues estudio, ¿no? Pues habíamos hablado acerca de que esta definición también abarca lo que ya mencionábamos, que era analiza tres dimensiones, la parte cognitiva, la parte afectiva y conductual, como esas tres partes. Pues también hablábamos de que era una ciencia, y que no solo se centra en el conocimiento científico, sino que también se habla de que es una disciplina, ¿no? Es ciencia porque se centra también de la parte del método científico para describir los procesos, digamos, para hacer un estudio desde la psicología se tiene también que utilizar a veces el método científico, pero también también como disciplina incluyen los métodos no científicos, ¿sí? Entonces, bueno, también entonces partamos de que
Ok, partamos de que cuando hablamos del psicoanálisis, la psicología tiene tres fuerzas, tres corrientes. La primera corriente que le dio la calidad de ciencia fue el conductismo, a partir del paradigma positivista. Segunda fuerza, pues digamos, es el psicoanálisis. El psicoanálisis que estudia el inconsciente. El psicoanálisis estudia la sombra. Y la sombra es aquello que no vemos, que no podemos ver. Mientras que el enfoque conductual estudiaba el comportamiento y las cosas que se veían, que eran observables, llegó una segunda corriente como fue el psicoanálisis para estudiar aquello que no se ve. Lo inconsciente es aquello que no vemos. Es prácticamente la sombra instalada en cada uno de nosotros. Entonces, en esa misma función multiparadigmática surge una tercera fuerza, que es el llamado humanismo. ¿Y qué estudia el humanismo? Concibe al ser humano como un proyecto. Y es un proyecto en la existencia misma, no solo con la naturaleza, con su cuestión antropocéntrica, es decir, que todo gira alrededor del hombre, sino también con la misma naturaleza. Es una psicología que nos induce a pensar, esa psicología humanista, por qué existimos y cuál es nuestro proyecto en esta experiencia vivencial. Entonces, como vemos que la psicología es tan amplia, es importante que ustedes comiencen a comprender esas generalidades de la psicología, que es un gran abanico multiparadigmático. Cuando hablamos de multiparadigmático es que hay diversos enfoques, modelos a seguir. Hay psicólogos que estudian solamente el comportamiento, que se basan como el enfoque conductual, se basa en el enfoque conductual. Hay psicólogos que se basan, por ejemplo, en estudiar lo inconsciente, que son los psicólogos basados en el enfoque psicoanalítico. Hay psicólogos que estudian la parte cognitiva, que es también la manera como, digamos, procesamos la información, como conocemos aquella información que viene a nuestros sentidos. Y también hay psicólogos que manejan otros enfoques, como es el llamado enfoque sistémico. Entonces, hay diversos enfoques, un abanico muy grande. También existe la llamada psicología social. Entonces, ese tipo de psicología social ya no se estaría basando en esas ciencias formales, sino en las llamadas ciencias sociales, que estudia al individuo en la sociedad, el comportamiento, la manera como nos relacionamos con los otros dentro de la misma diversidad. Bueno, entonces, partamos de estos principios. ¿Saben qué estudian los psicólogos? Allá hicimos como un pequeño abrebocas, ¿no? ¿Saben qué hacen los psicólogos? ¿O sabes qué habilidades tiene un psicólogo? ¿Qué harán los psicólogos? ¿Qué habilidades debe Como tener lo un dijo psicólogo? A ver, ¿quién quiere como lo dijo participar? la Quien quiera compañera. participar, levanta la manito. Por ahí vi la manito de Sebastián y Jenny Paola. ¿Quién va a participar? ¿Qué hacen los psicólogos? Dar un acompañamiento a las personas, orientarlos, darles información de sus emociones, tratar sus emociones, sus análisis, sus dudas. Muy bien. Un psicólogo, en lugar de aconsejar, orienta. Un psicólogo hace acompañamiento. Un psicólogo también hace el proceso de observación del comportamiento. Un psicólogo estudia también la manera como los individuos procesan la información, cuando hablamos del enfoque cognitivo. Un psicólogo es el encargado de mirar esos fenómenos relacionados con la realidad de acuerdo a su enfoque. Por eso es importante comenzar a comprender cuáles son los diferentes enfoques que tiene la psicología. Eso ya sería como comprender
los enfoques de la psicología, es decir, los alcances que tiene la psicología, pero ahora dentro de la misma esta clase virtual o espacio vamos a comprender cuál es la naturaleza de la psicología, de dónde viene el término psicología y hacia dónde vamos con esta ciencia. Por ahí veis levantada la mano de Sandra y Juan Carlos. ¿Quieren participar? Profe, según lo que tengo yo de conocimiento, lo que hacen los psicólogos es observar y analizar el pensamiento y el comportamiento de sus pacientes. Mediante la empatía se establece la comunicación para llevar un tratamiento o llevar una terapia, depende del proceso que requiera el paciente. Ok, Yo- muy bien, yo- muy bien. Los psicólogos observan, analizan para aplicar una ciencia, especialmente la psicología conductual, aplica el llamado método científico, observación, medición, todo lo que tiene que ver con una ciencia fáctica. Pero como la psicología tiene un gran abanico de enfoques, hay diversas maneras de mirar. Y cuando hablamos de enfoque, vamos a ver más adelante cuáles son los diferentes lentes que se puede colocar un psicólogo para mirar esa realidad o observar esos fenómenos, ya sean humanos de manera individual o fenómenos sociales, porque además de ser una ciencia fáctica, también la psicología es una ciencia social. ¿Alguien más nos quiere colaborar? Entonces yo hacía el énfasis en que pues, un psicólogo es un profesional que se dedica a estudiar, a entender y a tratar el comportamiento humano. Dicen que los psicólogos también se enfocan en entender como esa naturaleza humana, especialmente las emociones, los pensamientos, la conducta. También que ayudan a las personas a mejorar su salud mental, su bienestar y su calidad de vida. Muy bien, un psicólogo estudia la naturaleza humana, de dónde viene su comportamiento, ¿sí? Un psicólogo es aquel que orienta, contribuye para que las personas analizar la manera como los sujetos piensan. Un psicólogo es un sujeto y ustedes como pacientes pueden convertirse en sujetos. Ustedes como estudiantes se pueden convertir también en sujetos, ¿sí? Un sujeto es alguien activo en el proceso. La psicología, especialmente la ciencia médica, tiene conceptos. Al que se le atiende se le llama paciente, ¿sí? Es decir, que es alguien pasivo, que está quieto. Pero la psicología es tan amplia que tiene diversas formas de llamar a la persona. No necesariamente se le puede llamar paciente, sino también se le puede llamar persona o cliente. Ok. De acuerdo a la diversidad de los diversos enfoques, más allá de la cuestión de la salud, también tienen diversas formas de llamarse a las personas que participan en un proceso terapéutico. ¿Alguien más? Ya podemos pasar a la siguiente parte. Bueno, entonces vamos. ¿Qué habilidades debe tener un psicólogo? ¿Quién nos colabora? Por ahí ver levantado la mano de Doris Magnolia. Saber escuchar, profe. O Ingrid, ¿no? ¿Quién quiere colaborar? ¿Qué habilidades debe tener un psicólogo? Bueno, mi nombre es Doris. Bueno, dentro de las habilidades que pues debería tenerse en cuenta como de las principales en un psicólogo, está, por ejemplo, la habilidad de ser observador. Claro, de acuerdo al enfoque, tiene que pues prestar mucha atención a esta habilidad, porque ella depende del análisis que podría llegar a hacer. También es importante cultivar la habilidad de la escucha, porque pues a través de la comunicación también se va a poder percibir la parte en donde tendrá que intervenir el psicólogo y las estrategias que debe utilizar para ello.
también me parece importante una habilidad indispensable, pues un psicólogo debe tener una buena estabilidad emocional. Pues de allí depende que su práctica también sea idónea para las personas a las que puede dar su intervención o su ayuda. Muy bien, un psicólogo es un buen observador. Debe tener habilidades prácticamente que representen su rol. Cuando hablamos de qué habilidades, la habilidad tiene que ver mucho con el rol. Que a la misma medida que ustedes comienzan a ejercer ese rol, comienzan a adquirir habilidades, como el de ser buena escucha. La principal habilidad de un psicólogo es ser buena escucha, porque para comprender al otro hay que escucharlo. Aún más para comprender no solamente al otro, sino a los otros. Cuando hablamos de un grupo social o un colectivo, hay que saber escuchar. Hay que saber comprender cómo es el pensamiento también colectivo o el pensamiento social. Muy bien por ese aporte. Ahorita vamos a hablar de un aspecto, ya creo que vamos a dar por apto y vamos a hablar otro aspecto que es la naturaleza de la psicología. Profe, una preguntita, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Elkin González, de Tunja, Boyacá. Un abrazo para todos, compañeros. Quería preguntarle, ¿la presentación luego va a quedar para poderla nosotros ver y descargar, como las anteriores? Yo les puedo enviar la presentación Ah, y ok, también genial. la grabación del encuentro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces vamos a ver algo que de pronto está en la guía pedagógica que se le ha dificultado a ustedes. Primero que todo, primera pregunta, ¿qué es una ciencia? ¿Qué es una disciplina? ¿Y qué es una profesión? Quiero escucharlos a ustedes a manera de presaberes para ver si lograron leer. Lo primero que todo, ustedes deben centrarse en las lecturas. Las lecturas están asociadas con qué es ciencia, qué es disciplina y qué es profesión. Yo les dejé a ustedes un video tutorial asociado con la tarea, ¿no? Pero en este espacio de Hablemos de Psicología nos estamos centrando en los contenidos, en comprender con profundidad qué es la psicología. Entonces vamos a hacer ese primer paralelo. Yo les recomiendo a cada uno de ustedes cuando vayan a desarrollar esta tarea que se vayan a las lecturas que habla la guía integrada. Para aquellos que hayan hecho esa actividad y hayan hecho las lecturas, o para aquellos que quieran, digamos, aportarnos, que tengan un conocimiento previo sobre esta diferenciación, pues los estarán participando. Primera pregunta. ¿Qué es ciencia? ¿Qué es disciplina? ¿Y qué es profesión? Entonces, a ver, los escucho. Buenas tardes, profe. ¿Yo puedo hablar? Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a darle la participación. Quien vaya participando y ha participado, le baja la mano. ¿Quién es el que está? ¿Quién es la estudiante que está hablando ahorita? Buenas tardes, Ingrid Aguirre. Ingrid Vanessa, ¿cierto? Bueno, entonces Sí, vamos con esa pregunta. ¿Qué es ciencia? ¿Qué es disciplina? ¿Y qué es profesión? Pues según lo que estuve leyendo, diría que como ciencia se basa en el mecanismo científico, lo que hace una investigación, hablando sea de lo cuantitativo y lo cualitativo. Para la disciplina se desarrolla como los procesos mentales, sea la personalidad, la salud, la patología mental, la evaluación del comportamiento, los problemas sociales o psicosociales. Y como profesión ya es el ámbito
donde haya, bueno, donde abarque como tal, donde haya los seres humanos. Muy bien, entonces la definición de ciencia tiene que ver con que es una ciencia que tiene una epistemología que puede basarse en un método científico. Pero cuando ya hablamos de esta concepción, yo sí les quiero dar claridad sobre disciplina, tenemos que hacer alusión a los diferentes campos teóricos que tiene la ciencia como disciplina. Les explico. La psicología tiene diversos enfoques. Para cada enfoque hay un objeto de estudio. Por ejemplo, el enfoque conductual, que se basa simplemente como objeto de estudio, estudiar el comportamiento, el estímulo, la respuesta. Hola, profe. Ese enfoque prácticamente tiene como campo teórico. ¿Profe, me escucha? Sí, pero espérame un segundo. Participamos de acuerdo al orden de la etiqueta, ¿no? Esa psicología conductual tiene como campos teóricos estudiar el comportamiento, el estímulo, la respuesta. Ya cuando hablamos del enfoque cognitivo, tiene otros campos teóricos que la diferencian de la psicología conductual. La cognición, pues estudiará como campo teórico la manera como se procesa la información, la manera como concebimos la información, el aprendizaje. Al igual, hay diferentes campos teóricos. O sea, la respuesta es, la disciplina tiene que ver con los diferentes campos teóricos derivados de cada enfoque. Como es una ciencia multiparadigmática, cada enfoque tiene diferentes campos teóricos. Cuando hablamos de disciplina, estamos haciendo alusión a esos campos teóricos disciplinares. Muy bien. Y ahora bien, como nos decía la estudiante, creo que era Ingrid, cuando hablamos de profesión, estamos hablando de la manera como nosotros, cuando ya salimos a trabajar como psicólogos, establecemos nuestro campo de acción. Y ese campo de acción tiene que ver con el campo profesional, que ya más adelante les hablaré. ¿Alguien más quiere participar sobre esta diferenciación? ¿Qué es ciencia, qué es disciplina y qué es profesión? Instructor, yo tengo una duda. A ver, te escuchamos. Sino que, pues yo en estos días estaba leyendo un artículo donde decía que la psicología nunca iba a ser una ciencia exacta. ¿Es una ciencia qué? Que la psicología nunca iba a ser una ciencia exacta. Ok. Ajá, entonces, actualmente todavía, o sea, ya es considerada una ciencia o realmente no es una ciencia exacta como tal. Ok, bueno, desde el paradigma de la complejidad, él hace alusión a que casi ninguna de las ciencias son exactas. Así sea una ciencia fáctica, la ciencia fáctica que está relacionada con las matemáticas, para crear los números, el hombre tuvo que crear elementos abstractos. Los números son abstracciones, no son creadas. El hombre, a través de esa física de Newton, trató de predecir cada uno de los fenómenos. Entonces, hay algo que Edgar Morin, a través del paradigma de la complejidad, nos dice que no existen esas ciencias exactas, esa completud no existe. Es decir, que a pesar, no solamente la psicología, hay algo que se llama el paradigma de la complejidad, la llamada incertidumbre. El hombre a través de la ciencia trata, en primera instancia, de predecir los fenómenos, cualquier fenómeno, un fenómeno de la naturaleza o un fenómeno social. Pero no todas las ciencias vienen a ser exacta, esa exactitud no existe. Especialmente no es una crítica hacia la misma psicología,
sino es una crítica que Edgar Morin, desde el paradigma de la complejidad, hace a todas las ciencias. Bien, como es una ciencia que no solamente estudia lo que se puede ver, como podemos ver, existe un enfoque, como es el enfoque psicoanalítico, estudia el inconsciente, y el inconsciente nadie lo ve, pues prácticamente no viene a ser una ciencia tan exacta. O sea, las ciencias tienen esa calidad de tener un rigor de cientificidad, pero los fenómenos en un momento determinado suelen, digamos, cambiar. A pesar de que el hombre utiliza la ciencia para predecir los comportamientos o los fenómenos, no puede hacerlo en su mayor completud. ¿Bien? Sí, pero es que las otras ciencias como la física y las matemáticas son muchísimo más fáciles de predecir porque es que los seres humanos somos muy cambiantes. Bueno, hablando de la ciencia física, la primera ciencia que hubo fue la de ciencia de Newton. Después vino la física cuántica. Y la física cuántica tiene otro conjunto de normas diferentes. Es decir, que existe también la cuestión cuántica. Y como tiene que ver con lo cuántico, esa física que predecía o esa objetividad realmente no existe en su totalidad, de acuerdo al paradigma de la complejidad. ¿Bien? Entonces no repercute solamente a la ciencia psicológica, sino también a las demás ciencias como la física. ¿Ok? Por eso Edgar Morin nos habla del llamado ley de la cuestión de la incertidumbre. Buenas tardes, ok, estimado sí. tutor. Buenas tardes. Lo que pasa es que, bueno, yo inicialmente levanté mi mano desde que comenzó el encuentro. Sé que de pronto no, ahorita estamos entrando en materia del tema, pero yo lo que quería consultar es que yo había escuchado en el encuentro anterior que si uno pues de pronto ya había realizado la actividad podía requerir la retroalimentación de su parte para ver si era necesario mejorar o no era necesario mejorar algún aspecto del trabajo antes de hacer entrega en el entorno de evaluación. Entonces yo hace ya varios días procedí a enviarle el desarrollo de mi actividad y no sé si es que de pronto usted se encuentra aún bastante ocupado con la revisión de la actividad de otros estudiantes, pero no he recibido respuesta acerca de algún tipo de retroalimentación. Entonces, eso era lo que quería consultar. Qué pena. Bueno, partiendo de ese principio, lo que estuvieron en la primera reunión, yo les hablé acerca de la manera como se trabaja, ¿sí? Hay una semana en donde el tutor retroalimenta, califica, ¿no? Y yo creé este espacio, digamos, de acompañamiento tutorial para poder retroalimentar de manera general a todos. Es decir, se crea un espacio para que podamos establecer este intercambio cara a cara, que no sea simplemente subir un trabajo, sino que ustedes debatan y puedan participar. Hasta el día sábado terminé de calificar todos los trabajos y ya empiezo con esta manera de introducirlos a ustedes en este espacio de acompañamiento tutorial para hacer las respectivas retroalimentaciones. Bien, entonces este espacio ha sido creado para iniciar a hacer ese trabajo de manera adecuada. Tengan el acompañamiento del tutor en interacción cara a cara, encuentro sincrónico, con el fin de que ustedes puedan hablar acerca de las temáticas que tienen, como es la tarea 2. Entonces, en este momento estamos en ese espacio de acompañamiento tutorial en donde cabría que tú nos hablaras acerca de ese trabajo que tienes ahí, de acuerdo a las preguntas que tenemos ahora, nos puedes aportar a este espacio. Y ahí se haría la retroalimentación, sumada también la retroalimentación que se haría al trabajo que tú envíes por correo interno o por los foros de aprendizaje. Bien, entonces hay que tener en cuenta de que nosotros como tutores en un espacio estamos calificando y en ese espacio de una semana terminamos de calificar, podemos tener en cuenta sus trabajos con el objetivo de poder hacer una retroalimentación
de la mano también de los encuentros, como es el encuentro de hoy, en donde vamos a trabajar en profundidad las temáticas. Bien, entonces pasamos a esta parte, ¿no? ¿Qué es una ciencia, qué es una disciplina y qué es una profesión? Les voy a dar a conocer esta partecita como para que les tenga claridad de esa actividad 2. La psicología como ciencia, disciplina, profesión. Entonces hablamos que como ciencia existen las ciencias formales. Buenas tardes. Buenas tardes. Las ciencias formales. Buenas tardes, tutor. Pues usted está preguntándole la disciplina. Sí, es que espera un momento. Hay que aplicar algo que desde el principio yo les di a conocer, la llamada etiqueta. Aquí vamos a participar, ¿no? Pero en la misma medida que participen, vamos hablando las temáticas. Bien. Entonces estamos participando, respetamos tanto. Yo respeto la palabra de ustedes como tutor, les doy el espacio para que hablen, pero es importante que cuando avancemos en las temáticas, ustedes vayan haciendo disipando, si las preguntas y todo eso, lo pueden hacer al final del encuentro o en este mismo espacio, pero en este momento estamos como abarcando para que ustedes puedan entender la guía integrada, las temáticas a abordar. Entonces les voy a rogar el favor de participar en orden, ¿no? Esa es la norma que yo les dije, quien quiera participar levanta la mano. En este momento pues yo quiero que dejen de levantar la manito hasta que veamos el espacio en donde yo les dé a ustedes como estudiantes un espacio para que participen, ¿bien? Todo es cuestión de una normatividad. Entonces, ahorita les ruego el favor que bajen la manito y cuando toque el momento de participar de parte de ustedes, ustedes participan, agregan, hablan acerca de lo que ustedes quieran hablar. ¿Bien? Eso es una participación en clase. Ese es el orden que buscamos dentro de un aula, ¿no? Y eso es la importancia, le llamaban neoetiqueta. Por eso les dije, primero, antes de hablar, levantan la mano y la bajan y cuando yo les dé la palabra, levantan la mano y ahí sí pueden hablar tanto de la temática como de las dudas que ustedes tengan. Bueno, entonces, el que quiera participar me levanta la mano y yo les doy para que pueda, le doy el micrófono, ¿no? Entonces, las ciencias se dividen en ciencias formales, esto lo encuentran en el material de Amairos, que tiene que ver con la matemática, el llamado conductismo, las ciencias fácticas. Las ciencias naturales, pues conocemos como ciencias naturales la biología. Existe también una psicología experimental, como es el conductismo. También existen las llamadas ciencias sociales que tienen que ver con las ciencias sociales. Entonces, esta es una de las preguntas que está en la guía integrada. La psicología como disciplina trata de pensar en los campos teóricos y conceptuales de los que se ocupa y que se ha desarrollado hasta la fecha la psicología. Es decir, cuando hablamos de disciplina, estamos haciendo alusión a los diferentes campos teóricos y conceptuales. Cada enfoque tiene un diferente campo teórico y campo conceptual, y eso es lo que amplía la ciencia psicológica. Una cosa son los campos teóricos del conductismo, otra cosa son los campos teóricos del psicoanálisis, del enfoque humanista. O sea, es una ciencia tan amplia, multiparadigmática, que al tener diferentes enfoques, es una disciplina que tiene diferentes, que tiene como particularidad de tener diferentes campos teóricos y conceptuales. Aquí las palabras claves de disciplina para definir disciplina tiene que ver, trata de pensar en los campos teóricos y conceptuales de lo que se ocupa y se ha desarrollado la psicología hasta el momento, hasta la fecha. Cuando hablamos de profesión, trata de dimensionar el quehacer práctico y laboral en los diferentes campos de actuación de un psicólogo. ¿Un psicólogo en qué campos va a trabajar? Un psicólogo puede ejercer su profesión en el campo clínico. Esos son los psicólogos clínicos. Un psicólogo puede ejercer su profesión
en el campo educativo, los psicólogos llamados psicólogos educativos. Un psicólogo puede ejercer su profesión en el campo social. Eso tiene que ver con los alcances de la psicología. Es decir, cuando hablamos de profesión, estamos hablando del quehacer práctico y laboral, donde ustedes cuando terminen la carrera van a poder ejercer. ¿Les quedó claro esa parte? ¿Entienden cuál es la diferencia entre ciencia, disciplina y profesión? A ver, ahora sí los escucho. Pueden levantar la mano. Y pueden preguntar lo que quieran del curso. A ver, los escucho. ¿Quién quiere participar? Joana. Yo quiero participar. Bien, ¿quién es yo? Jenny Fina. Ok, te escuchamos. Bueno, pues básicamente pues a mí me queda claro el tema de lo que es una ciencia, la disciplina y la profesión. Pues de pronto ahí respecto al tema, yo sí pienso, para mí la verdad la psicología es más que una ciencia porque es que es tan compleja precisamente por tantas opciones que existen para poder ser, como para poder enfocarnos como psicólogos, que pues realmente para mí supera todas esas, o sea, las otras ciencias son como más limitadas, por así decirlo, más específicas, y la psicología no, y no es tan sencilla de predecir ni de solucionar, entonces por eso para mí pues es mucho más que una ciencia. Ahora, respecto a de pronto como la inclinación, de pronto de estas diversas opciones que tenemos a la hora de decidir, bueno, yo no sé, quiero ser conductual, quiero ser psicoanalista, eso solo lo vamos a saber hasta el final, ¿verdad? Esa era como mi pregunta, o sea, pues obviamente en la academia tendremos que aprender de todas las opciones para pues conocerlas y entenderlas, pero solo hasta el final uno podrá decidir, yo quiero ser, porque bueno, yo digamos lo hablo también porque como paciente lo he vivido, ¿no? Que uno se encuentra en el campo médico con psicólogos que te dicen, yo soy psicólogo conductual, yo soy psicólogo, yo no sé qué. En ese sentido, hasta el final es que nosotros vamos a poder determinar eso, ¿sí? ¿O cómo es ahí? Muy bien, la psicología es más que una ciencia, porque es multiparadigmática y compleja. Eso es un aporte bien claro que ustedes deben tener. Yo les hablé acerca de, pues, las ciencias han tomado giros hoy en día y la complejidad nos da un aporte, que no hay fenómeno que se pueda predecir objetivamente, ¿sí? Siempre hay una ley llamada ley de la incertidumbre. Entonces, eso tiene la psicología, que es más que una ciencia, porque es multiparadigmática debido a los diferentes enfoques. Ahora bien, el curso Generalidades de la Psicología lo que pretende a ustedes es introducirlos sobre qué es la psicología, hacia dónde va la naturaleza, hacia dónde son los alcances de la psicología. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La naturaleza de la psicología y los alcances de la psicología. Cuando ustedes logran identificarse o apreciar por qué enfoque se van, lo pueden hacer durante su carrera. Se van enamorando de la carrera. En la misma medida que se enamoran, comienzan a comprender esos campos disciplinares. Y ahí vamos, es una pregunta es una aseveración excelente, ¿no? Cuando hablamos de campos disciplinares, comienzan ustedes a enamorarse, por ejemplo, de los campos disciplinares del conductismo, el aprendizaje. Comienzan a enamorarse, por ejemplo, de los campos disciplinares del enfoque conductual. El enfoque conductual, pues estaría hablando, digamos, también del aprendizaje, pero ya desde la manera como procesamos la información, los conceptos que están asociados con cada uno de los enfoques. El humanismo, podrían enamorarse en ustedes también de conceptos o campos disciplinares del humanismo, en la misma medida que avanzan durante la carrera. Y así comienzan ustedes como a empaparse, esa es la función de este curso, empaparse de cada uno de esos campos disciplinares teóricos y conceptuales. Eso es lo que es en sí una disciplina. Son los diferentes campos teóricos y conceptuales que tienen los diversos enfoques de la psicología. Y eso cuando lo hacen ustedes en la misma medida que van avanzando en su carrera.
Van diciendo, no, yo quiero ser, por ejemplo, un psicólogo sistémico, humanista. Yo quiero ser un psicólogo que estudie el psicoanálisis. Yo quiero ser un psicólogo que estudie los campos teóricos y conceptuales del enfoque conductual. Eso lo hacen durante el transcurso de la carrera. Muy buen aporte. ¿Alguien más nos quiere colaborar? Bueno, yo quería expresar un resumen relacionado con estos 3 ámbitos en los que se cataloga la psicología y como bien usted lo estaba proyectando en la presentación y pues es como un resumen argumentativo en el que quiero dar a entender por qué es ciencia, disciplina y profesión. Es ciencia porque, como ya se habló anteriormente, se sustenta, es una ciencia porque se sustenta en todos los métodos aceptados por las ciencias tradicionales, como usted lo expresó, las ciencias fácticas, las ciencias naturales, entre otros. Es una disciplina porque, como usted y los demás compañeros estaban citando, abarca numerosos campos teóricos como el conductismo, el positivismo, otros enfoques psicológicos, los problemas sociales. Y es una profesión porque la psicología tiene diversas campos de acción como la psicología jurídica, la psicología clínica, la psicología educativa y también una propuesta muy interesante que tiene la universidad, que son los campos emergentes, que es la psicología para gestión del riesgo en emergencias y desastres y la psicología del tráfico, del tránsito, el tráfico y la seguridad. ¿Por qué existen estas? Porque es una profesión, porque todos estos campos de acción demuestran la importancia y la utilidad que la psicología tiene al ser calificada como una profesión, porque la psicología no solamente es lo que se ha acostumbrado a pensar del psicólogo, esa imagen que tenemos de un psicólogo sentado en un sillón, en un diván, escuchando al paciente, sino que el psicólogo, la actividad del psicólogo también es necesaria para otros campos. Muchas gracias por tu aporte. Es un aporte excelente. Bien decías tú que es un resumen, más bien, no lo llamemos resumen, sino una síntesis de lo que tú has apropiado de las lecturas. Muchas gracias por ese aporte. ¿Alguien más quiere colaborar? Última participación. Y si tienen alguna pregunta sobre la actividad, porque ahorita vamos a hablar de la naturaleza de la psicología. Algo muy bonito para ustedes. Comprender el origen de la psicología. ¿Alguien más va a participar? Profe, una pregunta, es que como estamos con la manito, ay, espérense un momentico, qué pena, es que, discúlpeme, profe, pero veo que no se están respetando las normas de las etiquetas. Por ejemplo, he escuchado a una persona casi 3 veces que de pronto entra de una manera en que no veo que haya como el orden de las manitos. Entonces, profe, qué pena contigo, pero sí te quiero proponer que por favor respetemos ese orden para que todos podamos participar. Y no sé, profe, si tú tengas la forma de ver el orden para que no tengamos que meternos así como me acaba de meter incluso yo en este momento, sino que tengamos un orden. Era eso y sí quiero participar, pero cuando me des la posibilidad. Bueno, aquí en la educación virtual hay algo que es el autoaprendizaje y el interaprendizaje. Es cosa que ustedes como grupo deben manejar, tener el respeto hacia el otro, ¿no? Yo lo que logro ver son diferentes manos. En este momento logro ver 5 manos, pero no logro ver quién la alzó primero ni después, ¿sí? Entonces ese orden es difícil porque no tendríamos que tener un dispositivo para saber quién la levantó primero y quién después. Profe, perdón, pero si su merced le pica arriba en gente, va a ver el orden de las personas alzando la manito. Solo cuando su merced no presenta, cuando su merced presenta, es que sí no puede ver el orden.
La otra sugerencia es pues un moderador de nosotros, alguno que haga las veces de moderador para que pues él dé la palabra y no nos pisemos la Eso, palabra. hacer un moderador. Bueno, entonces partamos de esos principios. Yo no sabía lo de gente. Muchas gracias. Ahí veo el primero fue Wilson, el segundo Adriana, pero por ahora vamos a necesitar solamente 2 o 3 participaciones. Bien, para poder avanzar en una temática que es de vital importancia, como lo es la naturaleza de la psicología. Porque aquí es donde ustedes se van a apasionar con la psicología, con la ciencia psicológica. Bien, entonces gracias por tu apreciación acerca de gente. Ahí como les digo, ahí sí se ven los órdenes. Yo no conocía ese sistema, sin embargo lo aprendo el día de hoy. Muchas gracias. Pero entonces ya tenemos como claridad de eso. Yo como tutor, ¿qué les recomiendo a ustedes? En la guía integrada existen unas lecturas de la cual ustedes deben leer. Es saber ubicarlas de acuerdo a las páginas. Y ahí van a obtener la respuesta. Pero el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer en este proceso? Vamos a hablar de psicología. Y hablar de psicología es de vital importancia porque vamos a comprender, más allá de las generalidades de la psicología, esa misma naturaleza de la psicología. Por favor, me bajan las manitos ahorita para iniciar ya la otra actividad. Ya van a tener ustedes tiempos de levantar la mano, inclusive participar al final, porque yo este espacio lo creo para que ustedes participen, disipen dudas. No se preocupen, bajen toda la mano y después participamos. ¿Bien? Bueno, vamos avanzando con la temática. Vamos a ver ¿me escuchan? ¿Me confirman? Sí, señor. Vamos a ver este pequeño video. Es un video donde ustedes lo pueden escuchar, que tiene que ver con la naturaleza de la psicología. Este video prácticamente está hecho con el objetivo de que ustedes comprendan cuál es el origen de la psicología. ¿Sabían ustedes que parte de la palabra psicología está íntimamente relacionada con una novela griega basada en dioses mitológicos? Símbolos y misterios. Antes de entrar en tema, comencemos por recordar que psi es la 23ª letra del alfabeto griego. Y a partir de este fonema se construyeron palabras no solo del griego, sino también del latín. En el Imperio Romano, varias palabras contenían la letra psi, como por ejemplo salmus, psique. El significado de la palabra psique se explica por la asociación entre la letra psi y la palabra de origen griego psique. Esta, en sus inicios, había sido empleada para designar a las mariposas, pero fue evolucionando con el tiempo y pasando a significar aliento, ánimo, soplo de viento y más tarde alma o mente. Así el origen del término psicología o ciencia del alma o de la mente viene compuesta por psico y logía, simbolizando ambos el estudio del alma o de la ciencia del alma o de la mente. Además, el símbolo psi se popularizó también como una forma de designar a esta ciencia que, por cierto, tardó mucho tiempo en ser considerada como tal. Por cierto, que los griegos tenían la creencia de que cuando una persona fallecía y exhalaba su último suspiro, su alma salía volando del cuerpo como una mariposa.
Para ellos, la mariposa era considerada un símbolo de vida, de esperanza, era el principio de la vida. La mitología griega representa a la diosa Psiquis o Psique como una adolescente con alas de mariposa. Esta analogía fue inmortalizada en un escrito creado por Apuleyo, quien fue un romano del norte de África que vivió en el siglo II de nuestra era y que nos legó una obra satírica conocida como Metamorfosis, también se conoció como El Asno de Oro, donde se cuenta o donde cuenta el mito de Eros, llamado Cupido en la mitología romana, y Psique. Según un breve resumen de esta obra, Psique era la menor y más hermosa de 3 hermanas, hijas de un rey de la península de Anatolia, región que hoy en día pertenece a Turquía. La diosa Afrodita o Venus, como le llamaban los romanos, tuvo un arrebato de celos por la belleza de esta mortal llamada Psique y motivada por esto le encargó a su hijo Eros que le lanzara una flecha a Psique para que ésta se enamorara del hombre más horrible y cruel que encontrase. Sin embargo, Eros fue el que terminó enamorado de Psique y en consecuencia lanzó la flecha al mar. Transcurridos varios acontecimientos en esta historia y en un momento en que Psique dormía, Eros se la llevó volando hasta su palacio. Una vez que tiene a Psique en su magnífico castillo y para evitar la ira de su madre, Eros se le presenta siempre de noche a Psique y en la oscuridad para ocultar a su bella amada su identidad. Bueno, entonces acabamos de ver como esa introducción a la naturaleza de la psicología, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, señor. Sí, se escucha. Sí, Sí, señor. señor. Ahí vimos los conceptos etimológicos, pero entonces vamos a hacer alusión a este mito del mito de Psiquis. ¿Quién era Psiquis y de dónde venía Psiquis? ¿Quién era Eros y quién es Psiquis? ¿Ustedes conocen quién es Eros en la mitología griega? ¿Cupido? Muy bien, Eros es el mismo Cupido. ¿Y qué hacía Cupido en la literatura griega? Participen, porque es que en este momento estoy viendo solamente la diapositiva y no puedo ver quién está participando de primeras o de segundas. ¿Cuál era la función de Eros? Se dedicaba a Él personas que enamorar personas. flechaba a las personas para que se enamoraran de ella. Muy bien, flechaba a las personas. Entonces, Eros era el hijo, podríamos decir, de la diosa más hermosa que existía en el Olimpo, la llamada diosa Afrodita. Esta diosa Afrodita se enamoró de un dios, del llamado dios de la guerra. De esa unión entre Afrodita, la belleza, y el dios de la guerra, llamado Marte o dios de la guerra, nació Eros. La característica de Eros es que tenía un arco de flechas. Siendo el hijo del dios de la guerra, pues va a tener un arco, ¿no? Y siendo el hijo de la diosa más hermosa del Olimpo, pues iba a ser un dios, podríamos decir, un ser alado, hermoso, con un arco. Entonces dice la leyenda de que este dios era el encargado de flechar para enamorar a los hombres, para enamorar a los mortales. Ahora bien, ¿quién es Psiquis? De lo que escucharon ahorita. Participen. No puedo ver quiénes está primero o segundo. ¿Quién sería Psiquis? Va Wilson, Adriana y Claudia. Ah, bien, gracias. Diana y Claudia. Cualquiera de las dos. ¿Quién será Psiquis?
O cualquiera, ¿quién, de acuerdo a lo que escucharon ustedes del video, quién sería Psiquis? ¿Y Era qué una características? señora que estaba en la zona, pero, o sea, no era así como un dios, no. Era muy linda. Era una de las tres hermanas, una de las más bonitas, y pues que supuestamente pues le querían hacer el daño de hacerle la fecha de que ella se enamorara del hombre más feo y cruel. Pero a la final Eros salió, fue enamorada de ella. Eran tres hermanas y ella era una de las más bonitas de esas tres hermanas. Profe, buenas tardes. Esto, o sea, vamos a apenas como una abrebocas o empezando. Profe, no se escucha. Profe, ¿nos escuchas? Creo que salió de la sesión. Posiblemente Como sea que temas salió. de su internet. Sí, se salió la sesión. Venga, pero ustedes hasta el momento lo que van entendiendo, o sea, ¿esa es la historia y el inicio de la psicología o qué? Sí, es como el origen de la psicología allá en Grecia, no sé. De la naturaleza de la psicología. Sí. Es la naturaleza de la psicología, sí. Ajá. Nos va a contar por qué la naturaleza de la psicología. Los Pero orígenes. empieza una historia interesante, ¿no? O sea, como la diosa del amor le da envidia de la belleza de una humana y envía a su hijo, que es ¿cómo se dice? Eros. Cupido. Cupido, para que se enamore del hombre más feo y resulta el man enamorándose de ella. Me salió al contrario. Buenas noches. Hasta donde yo he entendido, la idea es entender por qué psiquis es el origen de una parte del nombre de psicología. ¿Por qué se relaciona tanto psiques, que en ese entonces se entendía como alma, como algo tan natural, para Sí, darle ese nombre, esa abreviatura a la psicología? Pero Psique es la diosa del amor, ¿no? O... No, Psique es una princesa, dice que es muy hermosa, muy bella. Mortal. Y pues se enamoró de ella. Eran tres hermanas y ella era una de las más bonitas de las hermanas. Eran tres hermanas hijas de un rey y ella es la menor de las hermanas. Sí. Hasta donde yo entendí que también era como la relación con las mariposas, ¿no? Y que era humana, pero tenía unas alas de mariposa. Sí, porque en ese entonces eso se veía como esperanza y alma, algo así. La mitología griega a ellos se le vincula con la psicología y la espiritualidad. Sí. Por la pureza de su alma. Está interesante la clase, pero... Oiga, ese héroe era Morgano. Profesor, se nos fue. Compañeros, si quieren ahorita cuando el profe ingrese, yo le ayudo a mirar lo de las palabras, o sea, el orden de las manitos, para que todos podamos participar. Ya sí, y mientras el profe esté hablando y está explicando, pues dejarlo que él continúe con su explicación, porque hay muchos que estamos interviniendo y él queda como a mitad de la explicación. El otro detalle, compañeros, es que digamos uno lleva rato, yo por lo menos lleva rato que levanté la mano y voy a participar y no, pues no puedo, ¿sí? Entonces mejor yo bajo la mano. Y duramos mucho tiempo esperando participar y a la hora de la verdad nadie puede participar porque no lean la vocería, sino digamos a los de últimas o algo así. No, por eso Sí, es que el profe no podía ver, pero él ya aprendió a ver. El profesor dejó claro que él no tenía conocimiento bien cómo era el tema de las manos, que él no veía quién era el que adelantaba primero, pero ya sabe cómo es la
Pero si metodología. quieren, por eso les digo, yo le puedo Sí, ayudar. digamos en O el sea, caso yo de miro en el y caso de que él ve solo la diapositiva, porque es que él dice que cuando él pone las diapositivas no ve quién participa, entonces la muchacha que está hablando, no sé cuál es, que ella dirija qué personas son las que van a opinar. sí, es que sería bueno siempre Pero, tener un moderador para evitar el desorden y así pues que todos puedan participar, porque sí está demorado. ¿y acá de qué parte del país se están conectando? Colombia. De Boyacá, Sogamoso, Colombia. Bogotá. Pero es que igual pueden Pitalito silenciar, Huila. igualmente pueden Sea silenciar todos bastante los gente. Yo micrófonos estoy y acá solamente le da la opción solamente a la persona yo que estoy tiene desde la la mano ciudad de Ibagué. levantada. Solamente pueden silenciar los micrófonos y solamente le dan la palabra a la que tiene la persona la mano levantada. Compañeros, No, pero yo pienso que nos podemos manejar, o sea, esto también es cuestión de uno pues tener conciencia y respetar los turnos, o sea, no necesariamente silenciar a todos, sino pues levante la manito y participa en el orden que pues que vaya llegando, digamos ahí Wilson, Antonio y Nubia, primero a Wilson, entonces que hable Wilson. Pero como estaban diciendo que no se miraba quién tenía la mano levantada ni nada. Estoy iniciando tarde en el tema de aquí de la psicología y lo que pasa es que yo soy empresario y pues yo no había tenido tiempo. Ahorita estoy como que poniéndome en día. No sé si alguno de pronto pueda colaborarme con el Ella tema. sí, que sí sería muy bueno que lo haga para evitar estas cosas, porque hay personas pues que en el momento no se dan cuenta, no lo hacen inconscientemente o de pronto de groseros, sino pues que ellos hablan pensando que de pronto es el turno de ellos. Entonces sí pienso que la compañera Erika, lo que ella dice, entonces pienso que sí sería ideal que nos pusiéramos de acuerdo y que ella pues le diga al profe porque él no, o sea, como que no interactúa bien con mirar, colocar las y mirar si es normal. Sería ideal tener ese orden. Compañeros, es que sí habló Wilson y no nos escuchamos. Wilson, su merced estaba diciendo que es empresario y que no ha tenido tiempo y que por favor, ¿qué? Jair. Hola compañeros, buenas noches. Jair, bueno. Espera, ya te hablo. Lo que pasa es que pues, yo soy empresario, entonces yo no había tenido tiempo de ingresar porque yo me dedico pues a la salud, ¿sí? A mis pacientes y eso, entonces a mí no me ha quedado tiempo de ingresar a la clase, bueno, a las actividades ni nada de la universidad. Esta semana es que ya pues contraté personal y todo eso para poder yo quedar más tiempo libre y pues me estoy poniendo al día con algunas actividades, entonces no sé si de pronto alguno o alguna persona aquí en Neiva o algún compañero me pueda colaborar de pronto para yo ponerme al día en todo el proceso de lo que han hecho hasta el día de hoy o en el transcurso de la semana. Es que esta es la primera reunión que se hace de la segunda actividad, no se ha hecho más reuniones, hasta ahora es la primera. Si No, estás por viendo eso sí, no, yo sé, sino que a lo que me refiero es las actividades que han hecho, o sea, lo que han hecho en el transcurso desde que iniciamos hasta ahora. No, pues Pero hasta ahí ya ahorita te tocaría como tal, hablar con el profe. sí, hasta ahorita la están dando para poder iniciar el desarrollo, o sea, desarrollarlo. Hasta ahorita la están, digamos, como diciendo qué es lo que se tiene que hacer para poder desarrollarlas. Pues anteriormente alguien se avanzó, pues ya es, digamos, fue de manera, pues por él, pero hasta ahorita están dando para poder desarrollarlas. Lo que sí se ha dado a reuniones es lo de ética, cátedra y bueno, guitarras si están algunos, pero es que eso es lo que, en eso es lo que estoy atrasado. en las otras reuniones, ¿sí? Sí. Compañeros, Si quieren ustedes, yo tengo las reuniones grabadas. el profe acaba de mandar un audio que le falló tengo la señal y que ya vuelve a compartir el enlace. Yo tengo las reuniones de cátedra y de ética si las necesita, o si estás en guitarra también la tengo. Porfa, ¿me podrías colaborar? Queda inscrito, queda grabado la clase en el Teams. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Ya vuelvo a entrar, ¿bien? Es que se cayó por cuestiones de señales. Esperen un momento. Ok.
¿Hasta cuándo tenemos plazo de ir subiendo actividades o qué? Hasta el 25 de septiembre y otras hasta el 8. Toca que miren en el calendario de cada curso, porque es que hay unas que tienen más plazo que otras. Compañeros, hay 6 participaciones antes de Hasta que el el profe hable. 27, hasta el 27 y hay unas hasta el 8, que esta creo que va hasta el 8, la de psicología, y las otras van hasta el 27. Buenas noches. Debe ser igual la agenda de cada curso. ¿Me escuchan? En el caso del compañero que va atrasado, le toca es con cada tutor hablar porque todas esas materias ya terminaron, entonces ellos te tienen que activar dependiendo del caso. Tienes que mandarles un correo a ellos y dependiendo tu caso, ellos te la activan, pero todo está ya desactivado porque esa actividad 1 ya se terminó. Entonces te toca es 1 a 1 con los profes para que te actives nuevamente la actividad, pero tienes que justificar el por qué no lo hiciste y pues cada profesor determina tu caso. Ah, ok, compañera, muchísimas gracias, te agradezco. Y voy a Y las hacer- tareas de los compañeros de cada clase, pues si de pronto no han podido mirar, las herramientas digitales para la gestión del conocimiento se entregan el 25. Las competencias comunicativas se deben subir, tenemos plazo pues hasta el 26 de septiembre. La cátedra unadista tenemos plazo hasta el 27 de septiembre. Ética y ciudadanía tenemos plazo hasta el 28 de septiembre. Generalidades de la psicología tenemos plazo hasta el 8 de octubre. Acondicionamiento físico hasta el 11 de octubre. No sé si ustedes se matricularon en las mismas materias que tengo yo, pero así son las fechas de entrega. Sí, creo que la mayoría nos matriculamos en el mismo. Sí, solamente cambia eso de conocimiento de la que ustedes dicen y guitarra y otras cosas, la de un solo crédito, esa es la que cambia para todos. Yo de guitarra no me entiendo la guitarra. Hola, buenas noches. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Hola, señor, buenas profe. noches. Me pasó como un pequeño bajón de luz acá. ¿En qué parte habíamos quedado? ¿A qué parte se apagó de Nos la...? estaba explicando lo de psiquis. Nos iba a explicar quién era psiquis. Ah, bien, les voy a compartir eso. Espérenme un segundo. ¿Por qué es importante esta clase? Porque aquí vamos a conocer cuál es la naturaleza de la psicología. Y entre el mito de Psiquis y Eros, pues tenemos esa posibilidad de comprender el origen de la psicología. Así sea el origen en función de la mitología, ¿no? Ya les comparto, no sé qué pasó con la señal. Se me cayó la señal, nunca me había caído la señal. Eso suele pasar, maestro, donde muchas veces hay muchos participantes conectados. Incluir sonido. ¿Ahí logran ver? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. Sí, señor. Ya estábamos Profe, hay hablando una moderadora que es Erika Andrea Beltrán, ¿cierto, Erika? Ella es la que está moderando las Ok. participaciones, profesor. Ok, gracias. No, señora compañera, no soy yo. Soy yo, Jenny Fino. Yo le voy a ayudar moderando. Pero pues dejemos hablar al profe que nos explique y ahorita damos la palabra si les parece. Bueno, estábamos hablando del mito de Eros y Psiquis. Yo les alcancé a explicar quién era Eros y quién era Psiquis, ¿sí? ¿O no se alcanzó? Estábamos en psiquis, profe. Estábamos en psiquis. Bueno, Psiquis, primero que todo, era una mortal. Era una mortal tan hermosa que despertó la envidia de la diosa Afrodita. Voy a tratar de grabar porque se nos perdió la primera grabación. A ver qué pasó con la grabación. Ya saldrían 2 grabaciones. Ah, no, está grabando. Ok, entonces Psiquis era una mortal tan hermosa que despertó la diosa, la envidia, la diosa Afrodita.
Entonces, la diosa Afrodita, como sintió envidia de Psiquis, le puso una misión a su hijo: flechar a Psiquis con el arco de Eros, que era el dios del amor, para que se enamorara del mortal más feo sobre la faz de la tierra. Era un mortal, se dice la leyenda de Apuleyo, de que era un mortal que vivía en una montaña. Entonces la misión era que su hijo flechara a Psiquis para que se enamorara de ese hombre y prácticamente deshacerse de la mortal. Bueno, entonces dice la leyenda que Eros se fue con su arco a flechar a Psiquis, y que en el momento que vio a Psiquis, en lugar de flecharla, quiso lanzar con su arco la flecha hacia el mar. Lanzó la flecha hacia el mar, y en lugar de la flecha ir hacia el mar, se dirigió en parábola hacia el cuerpo de Eros, y Eros quedó flechado a sí mismo. Es decir, el dios del amor, que tenía la facultad de enamorar a través del arco y la flecha, terminó flechándose a sí mismo, enamorándose de una mortal. Entonces, Eros, a ver, por favor, cierran el micrófono. Eros prácticamente, en lugar de enamorar a Psiquis, utilizando el arco para que se enamorara del hombre más feo, terminó enamorándose a sí mismo. Dice la leyenda que cuando Eros se flecha, él trató por todos los medios de hacer contacto con Psiquis, pero Psiquis, como era una mortal, no lo podría, digamos, aceptar, porque era considerado prácticamente una profanación que un dios se enamorara de una mortal. Entonces, Eros utilizó la estrategia de, una vez que anocheciera, bajar para enamorar a Psiquis. Dice la leyenda que en las noches él bajaba y prácticamente terminaría estableciendo relaciones con Psiquis. Él bajaba para enamorarla y en un momento determinado terminaba en relaciones con Psiquis. El objetivo era que ella, dice la leyenda que ella terminó casándose con Eros, pero jamás pudo ver el rostro de Eros. Él no se dejaba ver porque prácticamente era un dios, y para ello eso sería considerado una profanación. Entonces, Psiquis le cuenta a sus hermanas que tenía un galán, se había enamorado de alguien y que todas las noches bajaba y cohabitaba con ella. Una de esas hermanas le despertaron el interés a Psiquis para que supiera realmente cuál era su enamorado. La hermana le dijo: bueno, para que usted conozca quién es el enamorado, lo que debes hacer es que en el momento que él baje a cohabitar contigo, tú lo iluminas con una vela y miras el rostro. La leyenda dice que sí, que Eros baja a hacer prácticamente el ritual que hacía siempre con ella de bajar para cohabitar con su enamorada, y en el momento que baja Eros, ella saca una vela. Dice la leyenda que como las velas tienen un esperma, esa esperma logró primero que todo ver el rostro, a través de la vela logra ver el rostro de Eros, pero la esperma logra tocar el cuerpo del dios del amor. Entonces, ahí podemos, esa metáfora de, digamos, de encontrar quién es el enamorado, representa lo que es en sí el amor. Muchos dicen que el amor es ciego, que cuando se enamoran los primeros veces, la persona no conoce realmente de quién se enamoró. Eso ocurre en la cuestión del amor eros. La característica del amor eros es ser ciego. En el momento que ella logra ver quién era el que cohabitaba con ella en las noches, se destapa totalmente el velo. Al destaparse el velo, se da cuenta de que prácticamente es una deidad.
como era una deidad, él no, era un ser alado, él no podía ser tocado. Las velas tienen esperma y cuando sacó la vela, una de las espermas tocó el cuerpo de Eros, entonces quemó el cuerpo de Eros. Entonces muchos analistas de este mito dicen que ahí empieza la erosión del amor, cuando se destapa el velo de lo que realmente uno cree cuando se enamora. Entonces, con el paso del tiempo, la diosa Afrodita se da cuenta de que su hijo amado, Eros, se enamoró de la mortal más hermosa del mundo. Él no hizo la misión, pero en lugar de ello terminó enamorado de Psiquis. Entonces, dice la leyenda que los dioses hicieron todo lo posible por hacerle la vida imposible a Psiquis. Entre ellas le pusieron 10 o 15 tareas para ella, digamos, probarla si era merecedora de uno de los dioses. Al cabo del tiempo ella supera las 15 o 20 tareas que le dejan los dioses, pero al final la mortal Psiquis termina tan cansada que muere. En el momento que muere sale de ella una mariposa. Es decir, aquí podemos ver, podríamos decir, el símil o la metáfora del deseo de trascendencia de un mortal que por amor quiere, digamos, desafiar a los mismos dioses. Entonces, esa mariposa representa lo que nosotros conocemos como el alma. La palabra psiquis significa alma, en griego significa también mariposa. Quiere decir que nacemos como un gusano de alma y nuestra labor es darle alas y vuelo. La manera como Eros, Psiquis era una mortal, podríamos decir que era como el capullo. La vida, el hecho de ser mortal es como un paso. Podríamos decir que ser mortal en la tierra es como el capullo. Pero llega un momento determinado en que ya desafía a los dioses. Entonces hay un deseo de trascendencia por parte de Psiquis al desafiar a los dioses por el amor que tenía hacia Cupido o el dios del amor. Y en el momento, ella pasa todas las pruebas, pero en el momento de finalizar se cansa y muere y sale de ella lo que Bergson denominaría el alien vitam. Sale una mariposa de su cuerpo que representa el alma. Este es el mito de Psiquis. ¿Lo entendieron? Sí, profe, señor. está interesante. Bueno, podemos hablar un poquito de ello antes de terminar la clase del día de hoy. Para ustedes, ¿qué representan esa historia de Eros y Psiquis? Vamos a ver. Laura Andrea. Gente, número 1, Laura Andrea. Ok. Gracias. A ver, Laura. Buenas noches para todos. Para mí en lo personal fue muy lindo porque muestra cómo la trascendencia del ser humano es hacer lo posible porque otro ser humano o porque otra vida o porque otra existencia esté bien. Es la búsqueda constante de esa felicidad, de ese logro, de estar con alguien. Nos damos cuenta que superó todas las reglas, todos los desafíos para poder estar con él y que que aceptaran ese cariño que ya habían entre los dos y que obviamente ella lo hizo ya viendo lo que de verdad era Eros, porque fue después de que ella vio quién era que decidió someterse a todas las consecuencias que tuvieran que pasar hasta el fin de su vida. Me parece algo muy lindo. Me gustó el concepto de este mito para dar la pureza del ser humano cuando de verdad quiere algo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Ahora está Juan Carlos.
que levantó la mano de segundas. ¿Nos quieres aportar algo, Juan Carlos? Sí, profe. Bueno, pues inicialmente me encanta que pues mi compañera haya degustado la historia y pues de verdad que es muy, muy, muy interesante ahondar sobre todo en en lo que es la raíz de la palabra psicología, ¿no? Todo lo que encierra y todo lo que enmarca digamos, esta etimología de la palabra, ¿no? Desde el mismo símbolo griego, sí, PSI, y todo lo que hay detrás, ¿sí? Cómo se compara de hecho el tema del alma, que también pues traduce como esa parte espirituosa, pero que finalmente termina siendo la parte pues más mental, ¿sí? Y el griego logos, que significa estudio, ¿no? Entonces, pues, desde esa parte muy bonita y pues también cómo nos introduce a esa etimología de la palabra psicología. Muy, muy, muy interesante la clase, profe. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Yair, ¿nos quiere colaborar? Vamos a darle oportunidad a otros dos. Sí, señor, pues es una historia muy bonita. Digamos que si de pronto lo vemos en la vida cotidiana, creo que aún la vemos en muchas situaciones, en muchas parejas, ¿sí? Ese es el tiempo que todavía de pronto vemos ese tipo de historias, pues un poco ya más complejas, pero prácticamente lo mismo, ¿sí? Que pasa en algunas parejas. Entonces, eso era lo que quería aportar. Pero de lo contrario, muy bonita la historia. Muy bien. Erika, ¿nos quiere hacer otro aporte? Buenas Sí, noches, profe. profe y compañeros. Esta, digamos, es que la historia también me pareció muy bonita y nos enseña también como a ir más allá de lo que se ve a simple vista, ¿no? A una realidad, digamos, de que la vida, digamos, ella tiene mucha como relación con lo que de verdad uno a veces vive, porque uno dice, yo conozco a esa persona, pero en realidad nunca terminamos de conocer a las personas, así llevamos mucho tiempo tratándolas y todo, porque como todo tiene por relación. Muy bien. Tiene que ver mucho con el concepto del amor. El amor es ciego. A veces hay un velo. O bien el velo lo puede colocar la cultura, lo prohibido, ¿no? Porque a veces se prohíbe el amor. Y la prohibición lleva a que las cosas se hagan a la oscura, a la oscuridad, ¿no? La palabra erotismo viene también de este mismo concepto, ¿no? El erotismo, pues es algo que se hace a ciegas. Muchas veces es muy diferente la pornografía al llamado erotismo. La pornografía muestra todo, no deja cabida a la imaginación, pero el erotismo sí permite que, digamos, ver aquello, el erotismo permite sentir como que nuestros sentidos estén ciegos en un momento determinado. Bien, ¿alguien más nos quiere colaborar? Erika, Nubia. Ya al finalizar. Profe, sí creo que habemos varias Ericas. Sí, primero fue. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, con Luz. Lo que pasa es que estoy desde otra cuenta y creo que por eso me han ignorado desde que inicié la clase. Pero pues quería entonces hacer un aporte porque me llama mucho la atención que al estudiar los fundamentos, los principios de la psicología y ser esta una ciencia práctica, tener un método científico y realmente que apunta más como a lo que se puede comprobar, entonces ver el origen me llama mucho la atención desde toda la historia que el profe nos narra y ver entonces que la psique tiene que ver con el alma humano.
Entonces, mi inquietud es porque de alguna manera, desde la psicología que se ejerce actualmente, digamos, se hace a un lado todo lo que tiene que ver con la persona, porque es claro que no solamente operamos desde la mente, es decir, todo lo que tiene que ver con nuestras sensaciones, con lo corporal. El compañero hace un rato hacía alusión a esa parte espiritual que nos deja también ver como la definición desde el origen griego. Entonces era como mi aporte, pero también mi inquietud, porque lastimosamente, y lo tengo que decir, he escuchado a muchas personas que dicen, no, prefiero que no sea un psicólogo que me atienda, realmente el aporte no es no es mucho, no es tan significativo. Y creo que también es como la manera que tenemos que empezar a construir, digamos, esta carrera, entendiendo todas las dimensiones del ser humano y cómo realmente podemos hacer un trabajo como tan honesto, tan transparente, pero también teniendo en cuenta todo lo que alude al ser humano. Entonces, digamos que es como mi inquietud, y cuando el profe preguntaba al principio, por ejemplo, sobre el psicoanálisis, a mí me impulsó a estudiar psicología más que todo por el psicoanálisis, pero me di cuenta desde los documentos que estuve revisando que el psicoanálisis no se estudia dentro de la psicología, es como si esto fuera algo auxiliar, como si se estudiara aparte de la misma carrera. Entonces, pues quería dejar como ese aporte y también la inquietud de, ¿quiere decir que yo podría estudiar psicoanálisis sin tener que estudiar psicología o tengo que hacer toda la carrera de psicología para poder entender de qué se trata el psicoanálisis? Muchas gracias. Entonces, muy buen aporte eso. Si vamos a la definición de acuerdo a las ciencias de la salud, la psicología es una ciencia que no solamente abarca el cuerpo, sino también el espíritu, ¿sí? También el alma. Entonces, esa definición abarca también la trascendencia del ser humano. O sea que es una definición actual muy abarcativa. En un principio, la psicología se basó en la ciencia fáctica de lo que se podía ver. Si el alma no se podía ver, el alma no existía. Esa fue la primera psicología derivada del llamado positivismo. Pero ya vienen los diferentes enfoques como el psicoanálisis y el humanismo, en donde vemos que también se habla de trascendencia, de la vida y la muerte, ¿sí? Del espíritu también tiene que ver, la psicología tiene que ver con el alma y el espíritu. Entonces, es una ciencia tan compleja que abarca no solamente lo que se ve y lo que no se ve del comportamiento, sino también el alma, el espíritu, la vida y la muerte, la trascendencia. Muchas gracias. Bueno, entonces partamos de lo anterior. Eso tiene que ver con la naturaleza de la psicología, ¿sí? El origen de psiquis, el mito de Apuleyo de Eros y Psiquis. Muy bien. Entonces, si ustedes tienen ahorita una pregunta relacionada con la tarea, pues si quieren pueden bajar las manos, y los que quieran preguntar sobre la tarea de emprender, yo con gusto le ayudaré a disipar las dudas. Bajen la mano y levanten la mano lo que tengan que hablar acerca de la tarea, algo que no hayan entendido de la guía integrada. ¿Tienen alguna duda al respecto sobre la guía integrada? Yo, profe. A ver, te escucho. ¿Quién es yo? ¿Me regalas tu nombre? ¿Nubia? Alexandra. Sí, señor. Ok, Nubia. A ver, te escuchamos. Profe, es que yo me siento muy perdida en toda la actividad. O sea, yo tomo apuntes, entro a la actividad, sí, pero en el momento de enviar o de desarrollar las guías, la verdad no he entendido bien. Entonces, no sé qué posibilidades hay, profe, de que su merced nos podamos conectar. O sea, como que yo lo ve vernos la cara a los dos. Como bien sabido, nosotros tenemos un espacio de acompañamiento tutorial. Yo les voy a dar el día. Si quieren, nos podríamos ver el día viernes en las horas de la tarde,
Abro un espacio para esclarecer dudas sobre la tarea para los que quieran participar. Este es el tema, esta es una clase de acompañamiento tutorial, pero vamos a hacer una explícitamente relacionada con la tarea. Quienes quieran participar, les voy a dar un link y se los voy a enviar el día viernes, quien tengan dudas sobre la tarea. Pero el día de hoy, como esclarecimos esas temáticas para hablar de la psicología, para comprender qué es la psicología en su amplitud. Respecto a lo que tú acabas de mencionar, si entras al foro de aprendizaje te das cuenta que yo dejé un video tutorial explicando, digamos, cómo desarrollar la matriz y hacia qué lecturas tienen que ustedes manejar para poder desarrollar lo que les pide la guía integrada. ¿Ya entraste al foro de aprendizaje? No lo encuentro, profe, es que no lo encuentro. En estos momentos estoy pero he buscado el foro y no lo encuentro. Bueno, resulta que el aula virtual tiene diversos entornos de aprendizaje. Un primer entorno, así como hicieron el recorrido anterior con la primera actividad, el entorno inicial van a encontrar las fechas y los foros. En el entorno de aprendizajes tienes que buscar unidad 1, paso 2. Entras al foro y ahí puedes ver, primero que todo, el video que les grabé a ustedes para poderlos acompañar en la tarea. Yo les grabé un video como de 12 minutos, pero el día de hoy quise profundizar, al igual que el día miércoles tenemos una web conference que se va a desarrollar creo que a las 3 de la tarde, en donde ustedes pueden profundizar cada uno de estos conceptos. ¿Cuándo, profe? Que no entendí, perdón. Te recomiendo entrar a los entornos, entrar a los foros, mirar lo que cada uno de los tutores de cada uno de los cursos te dice y las orientaciones. Estaré retroalimentando los trabajos, ya sea ahorita que ya tengo más tiempo porque acabé, digamos, de terminar de calificar, porque por lo general califico en una semana. Ya la segunda semana comienzo a hacer el proceso de acompañamiento, como estamos haciendo el día de hoy, y retroalimentando los trabajos que ustedes me envían por correo interno o los que envían también por el foro. Si tienen alguna duda acerca de la tarea, yo les podría hacer un espacio de acompañamiento sobre la tarea, no sobre los conceptos. El día viernes les estaré enviando el link, pero tienen la posibilidad de entrar también a la siguiente web conference el día miércoles a las 3 de la tarde. Yo les recomiendo, como ustedes están nuevos en el curso, hacer el recorrido que prácticamente lo debían hacer inicialmente la tarea 1, ¿no? ¿Ok? Profe, ese no lo hice. Tienes que hacerlo, el recorrido. Recorra toda el aula. Por ahí veo levantada la mano de Gina. Gracias, profe. A ver, ¿te escuchamos, Gina? ¿Tienes alguna duda, Gina? ¿O Marta? Si Gina no participa, pues entonces Marta, ¿tienes alguna duda? Cuéntanos, Marta. Buenas noches, maestro. No es como tal una duda, es para preguntar si hay alguna asistencia para firmar. Ya les envío la asistencia. Espérame un segundo. Gracias. Bueno, señor. Inclusive esta asistencia se la voy a enviar por el chat que tengo del WhatsApp. ¿Bien? Muchas Espérame gracias. un segundo. Buenas noches para todos. Yo le quisiera recomendar a la señora Nubia que pueda hacer el curso que es como de inducción, que está en la parte inferior del campus virtual, para que se
adapte más a la plataforma, porque yo sé que es un reto ingresar y estar atento de todo, y lo mejor que puedes hacer es hacer ese curso y entrar a herramientas comunicativas y descargar lo que es el correo, lo que es Teams, lo que es estar en todo lo que más puedas en cuanto al campus virtual, para que no te pierdas de las informaciones que ellos dan, porque hay muchas alternativas. Estudiantes, no se vayan a ir, que les voy a enviar el link de asistencia, se los voy a enviar por este medio y también se los envío, por favor, por el chat del WhatsApp. Espérenme un segundo. Gracias, compañera, por su aporte. Compañeros, qué pena, pero yo también estoy más perdida que el hijo de, ya saben quién. El foro de discusión no es el mismo foro de aprendizaje, ¿no? El de aprendizaje es como tal la casilla que dice aprendizaje. Compañera, el foro de discusión lo encuentras dentro de la casilla de aprendizaje. Ahí es donde debes hacer los aportes. Hay otros dos foros que están en la casilla inicial, y ahí es donde hay interacción social o preguntamos algo a soporte porque tenemos algún problema. Pero debes estar muy atenta a los foros de discusión. Listo, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Yo lo entendía, ya era que el curso de inducción. Apreciados estudiantes, les envío el link de asistencia por este medio. También lo voy a enviar, link de asistencia, me lo envío por el chat de acá, también se los envío para que por favor registren la asistencia, también se los voy a enviar por el WhatsApp. Ay, maestro, yo no estoy ingresada en su grupo de WhatsApp. Profe, yo tampoco estoy en el grupo de WhatsApp. A ver, quienes no están en el grupo de WhatsApp, como bien les coloqué en un correo interno, deben por favor escribirme un mensaje al teléfono mío, al WhatsApp. Mi teléfono, les voy a enviar el teléfono. ¿No les funciona el link? Espérenme un segundo. No, profe, no está dejando. Entonces voy a tratar de enviarle este nuevo link. No, profe, no está entrando. Ya les envío el nuevo link. Espérame un segundo. Profe, si es tan amable, por favor, su número de celular para que me agregue al grupo. 67. Gracias. Sí, ya les envío por el chat. Espérame un segundo, les envío el link. Y ahorita para que me agreguen. El que les voy a enviar es el link de asistencia que deben llenar. Revisen a ver si, asistencia, ya les envío este link de asistencia, revisen por favor. Y ese mismo link de asistencia se lo voy a enviar por el WhatsApp. Este sí funciona, profe, gracias. Bueno, el número mío ya les lo voy a escribir por el chat, porque ya les escribí varios mensajes de texto. Número de celular, me escriben por favor al WhatsApp. 315-41-27-477. 315-41-27, ese es mi número. Por favor me envían un mensaje con, primero que todo, dándome a conocer el nombre completo de ustedes y el número de la cédula, para yo poderlos agregar al grupo de WhatsApp. ¿Ya todos se inscribieron? Por favor me envían un pantallazo, me lo van a enviar a quienes están en al chat del interno, pero no al del grupo, al chat personal. Me envían el pantallazo de que ya hicieron la asistencia. O sea, hacen la asistencia y me mandan un pantallazo a mi WhatsApp personal. O lo envían mejor al del grupo,
para dar a conocer que participaron en el proceso. Profe, ¿me regala su nombre, por favor? Mi nombre es Maximiliano Gutiérrez Ramírez. Y el nombre de la temática que se abordó también, por favor. Zona Sur Ibagué. Ibagué. ¿Ok? El nombre de la temática que estamos hoy en esta sesión. Ah, el nombre de la zona de ustedes es el nombre de la zona en el cual ustedes están, de los cuales ustedes pertenecen. El nombre del tema que hablamos aquí en la clase. Espere, verifico. Nombre, apellido, la temática temática que se abordó, unidad 1, paso 2. Naturaleza y alcances de la psicología. Esa es la temática. El nombre del tutor es Maximiliano Gutiérrez Ramírez. Y van a llenar los demás espacios. ¿Bien? Profe, qué pena, me recuerda la temática, es que se le recortó en el momento que la mandé. Bien, entonces el día de hoy damos por terminado el encuentro y cualquier duda que ustedes tengan al respecto, estaré disipándola en el espacio de acompañamiento tutorial que voy a dar el viernes, incluso el miércoles, en la web conference. Muchas gracias. Maestro, qué pena, nos hace el favor y nos repite cómo es la temática, es que se le entrecortó.